Érase una vez, en la pequeña localidad de San José de Monteverde, vivía un hombre muy rico que se llamaba Joaquín. Poseía muchas tierras y una hermosa casa en la ciudad, aunque tenía un gran defecto. Era bastante mezquino y no le gustaba nada que tuviera relación con la religión. En su hogar residía una niña muy piadosa, de nombre Sita. Era la hija de su fiel gobernanta, Sara, cuya madre también había servido en la hacienda a la familia. La chiquilla, muy experta y diligente, se sabía de memoria todo el servicio que tenía que hacer para ayudar a su madre. Sara, que era muy religiosa, enseñó a rezar a Sita desde muy pequeña. En los momentos de ocio iban a la parroquia de Nuestra Señora del Perdón y allí se les pasaban las horas rezando, venerando las imágenes y admirando las pinturas de las paredes. Lo que más le gustaba de verdad era estar con el Santísimo Sacramento cuando estaba expuesto. Le había enseñado a su hijita en aquella delicada hostia se encontraba Jesús con su cuerpo, sangre y alma divinidad. A la niña le costaba imaginarse cómo él lo hacía para mantenerse dentro de un ostensorio tan pequeño. Su madre le explicaba que eso era un grandiosísimo milagro, pues aunque Jesús se había ido al cielo, no quiso dejar abandonada a la humanidad y permanece entre los hombres en la Eucaristía. Sita iba creciendo y no tardó en pedir hacer la primera comunión, porque no solo deseaba visitar a Jesús, sino que quería que Él anduviese también en su corazón. Todos los domingos iba a misa con su madre y recibía a Jesús en su alma. Durante la semana, tan pronto como podía, hacía una escapadita, únicamente para visitar al Señor. El tiempo iba pasando y ella iba adquiriendo cada día más devoción al Santísimo Sacramento. Sin embargo, el antipático señor Joaquín, profundamente disgustado con la devoción de la niña, empezó a impedirle que fuese a la iglesia. Algunas veces le mandaba que fuese a comprar algo de la tienda y le contaba los minutos para que no tuviese oportunidad de acercarse a rezar. Entonces Sita únicamente le daba tiempo de entrar en el templo y hacer una rápida genuflexión y decir: «Señor, he venido aquí solo para verte un poquito». Y ella regresaba corriendo. Su patrón le estaba esperando con reloj en mano. Ya no podía salir ni los domingos, pero corría a la iglesia siempre que podía y se arrodillaba brevemente y repetía: «Señor, he venido aquí solo para verte un poquito». Muchas y muchas veces se repetía esa encantadora escena. El mes de junio había llegado y la parroquia todo se engalanaba para celebrar la fiesta de Corpus Christi. Las calles eran decoradas con alfombras de flores y serrín de colores. Banderas y velas adornaban el trayecto por donde pasaría la procesión. Sita ardía en deseos de poder participar, pero el señor Joaquín se lo negó rotundamente. Ella suplicaba desde lo hondo de su inocente corazón que por lo menos pudiese dar una ojeada para ver al Señor. Cuando terminó la misa, entre campanas e himnos de alabanza a Jesús Eucaristía, salía la procesión. La banda tocaba eximiamente. Habían aprendido nuevas melodías para esta fiesta. La niña escuchaba aquellos acordes y rezaba en secreto. De pronto se dio cuenta que la música se acercaba cada vez más. La procesión pasaría enfrente de su casa. Arrebatada por el fervor, sin temer a su patrón, abrió la ventana del salón principal, justo en el momento en que el palio estaba pasando. El párroco sintió repentinamente que sus pies se quedaban pegados al suelo y no se podía mover. Desde la ventana, la niña tenía sus ojos fijos en su añorado Jesús. El ostensorio empezó a girar en las manos del sacerdote, sin que éste hiciera movimiento alguno, quedándose frente por frente a Sita. Y desde la sagrada hostia se escuchó una voz celestial que decía: «Sita, he parado aquí solo para verte un poquito». El señor Joaquín
había escuchado el alboroto y entró al salón dispuesto a reprender a la niña y cerrar bruscamente la ventana. Pero al presenciar tal prodigio, se acordó de cuando él aún rezaba, iba a misa y también de su primera comunión. En su alma sintió las alegrías de aquel día y las lágrimas empezaron a correrle por la cara, pues no había ido nunca más a visitar al Señor, ni siquiera para verlo aunque fuera un poquito. La milagrosa escena terminó y el ostensorio volvió a su posición anterior. Los pies del párroco se despegaron del suelo y la comitiva continuó su recorrido con normalidad. Los presentes no daban crédito a lo que acaban de ver. Al darse cuenta que su patrón estaba de rodillas y lloraba, la niña lo cogió de la mano y salió con él para participar de la procesión. Sita cantaba con gusto los himnos eucarísticos, pero cuál no fue su sorpresa al oír que una voz fuerte y varonil acompañaba también las estrofas de las canciones. Eso sí que era un milagro de verdad. Al llegar a la iglesia, una vez que concluyó la ceremonia toda, el señor Joaquín le dijo al párroco que quería confesar y de esta manera se reconcilió con aquel que había abandonado tanto tiempo. Rezó devotamente a los pies de Nuestra Señora del Perdón, pidiéndole a la Madre de Dios que le protegiese y le ayudase a cambiar de vida. Ahora, siempre que tiene un ratito libre, pasa por la parroquia y reza. Pero ante todo dice al Señor: Señor, he venido aquí solo para verte. Ayúdame para que no te abandone jamás. Así que, queridos jóvenes, veamos esta reflexión en estos momentos que no podemos ir a ver al Santísimo, pero siempre tenerlo presente en nuestros corazones, en nuestras almas.